Bueno, amigos, hoy vamos a ver una película que, bueno, durante mucho tiempo fue considerada la peor película de la historia. Creo que cuando salió The Room, medio que la destronó. The Room ya la vimos el otro día, así que bueno, vamos a ver qué era lo que la gente opinaba que era una garcha antes de The Room. Así que les muestro. Esta es la película que vamos a ver. Plan 9 from Outer Space, de Ed Wood. Ya ahí, ya en la ficha hay una mentira, por lo menos, que dice que actúa Bela Lugosi, muy amigo de Ed Wood. La realidad es que antes del rodaje Bela Lugosi se murió. Y bueno, como eran muy amigos con Ed Wood, el director, él lo quiso meter de alguna manera. Entonces agarró cosas que tenía grabadas con él y las metió medio ahí a la fuerza. Y después creo que hay otro actor que se tapa la cara para que uno piense que es Bela Lugosi. Pero bueno, tengo entendido que tienen contexturas físicas realmente muy distintas y que eso salta a la vista. No quise spoilearme más la peli, claro, yo no la vi, la voy a ver con ustedes por primera vez. Pero bueno, es una película del año 56, dirigida por Ed Wood, con un presupuesto muy limitado de $60.000. Así que bueno, esa es la info que tengo para pasarles. Y denme un segundito, bajamos la música y ponemos la peli. Y agárrense, porque esto puede llegar a ser una cosa terrorífica. Vamos a sacar el afiche y denme un segundito que le ponemos los subtítulos, porque si no, no vamos a entender un carajo. Bueno, se larga. Greetings, my friend. We are all interested in the future, for that is where you and I are going to spend the rest of our lives. And remember, my friend, future events such as these will affect you in the future. You are interested in the unknown, the mysterious, the unexplainable. That is why you are here. And now, for the first time, we are bringing to you the full story of what happened on that fateful day. We are giving you all the evidence based only on the secret testimony of the miserable souls who survived this terrifying ordeal. The Me incidents, preocupa el the peinado. places. My Un friend, poco we raro. cannot keep this a secret any longer. Let us punish the guilty. Let us reward the innocent. My friend, can your heart stand the shocking facts about grave robbers from outer space? Los efectos son... Bueno, actúa una mujer conocida como vampiro y figura como vampira en los créditos. No quiero dejar pasar ese dato. Jopo Ola de Mar se llama. Les pido por favor que no me dejen terminarme la botella entera de vino, porque termina en tragedia. Ahí decía Bela Lugosi. Polémico. ¿Cuánto dura? Ya se está bajando. El que insistió para que la veamos ya se está bajando. 1 hora y cuarto. Es cortita, ¿no? Te adelantamos esa info.
Ahí está, Edward de... La escribió, la produjo y la dirigió. Multitasking. All of us on this earth know that there is a time to live and that there is a time to die. Yet death is always a shock to those left behind. It is even more of a shock when death, the proud Claro, el otro brother, día duró casi 2 comes horas suddenly y nos without entretuvo un warning. montón. Un buen día. Just at sundown, a small group gathered in silent prayer around the newly opened grave of the beloved wife of an elderly man. Sundown of the day, yet also the sundown of the old man's heart. For the shadows of grief clouded his very reason. No sé si a ustedes les pasa, pero ya a mí que sea blanco y negro ya hace que la fotografía capaz que no está muy cuidada, ¿eh? The funeral Pero over, the para mí saddened suma un group puntito. left the Puede estar graveside. re descuidada, pero si es blanco y negro se caretea muchísimo más que si es a color y no está cuidada. Yo lo que noto es medio trucha las cruces del cementerio. Agarren la pala. It was when the gravediggers started their task that strange things began to take place. 15-4. Yep, right on schedule. There's the old San Fernando Valley out there now. You better radio in for landing instructions, Danny. Right, Jeff. Burbank Tower, this is American Flight 812. Over. Wouldn't surprise me any if he's asleep this time of the morning. American Flight 812, this is Burbank Tower. If I were asleep, you'd never get on the ground. In your case, maybe I ought to leave you up there for good. Over. You got me that Controles time, del Mac. avión. It's American Flight Sí, 812 sí, requesting. esto creo que está lejísimo de ser un avión, ¿no? Esto claramente es un decorado hecho con cartón. No, no, se ve el hilo. Se ve el hilo del plato volador. No sé si notaron eso. Burbank Tower to American Flight 812. O sea, era un frisbee con un hilo, Holy literal. mackerel. Burbank Tower to American Flight 812. Are you in trouble? Trouble? Take a look for yourself. No, no puedo World. creer. That's nothing from this world. Burbank Tower to American Flight 812. Are you in trouble? Are you in trouble? Mayday, ¿Qué Mayday. es ese Stand by, volante de Burbank Tower. cartón? El Suppose the volante, passenger saw it? I doubt no it. Most puedo of them creer. are asleep. But it was quite a jolt, Jeff. I'll check. Good. We'll get it ready for landing. And keep it quiet until we get instructions. Right. Okay, Danny. American Flight 812, reporting to Burbank Tower. Over. No, no, los controles del avión eran épicos. Parecía que estaban moviendo, no sé, una caja de pizza. Yeah, sort of spooky like. Maybe we're getting old. Whatever it is, it's gone now. That's the best thing for us, too. Gone. Yeah, let's go. Están notando lo mismo que yo, ¿no? Que el plano es de día y el contraplano es de noche. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Esa es vampira y tengo un dato, que es que ella se rehusaba a participar en películas de Ed Wood, que aparentemente tenía una reputación de ser un director de mierda. Y bueno, terminó aceptando porque estaba medio en una con unos problemitas económicos, pero dijo, yo participo pero no hablo. Así que posiblemente no la veamos hablar en toda la película. Became a tomb, a sweet memory of her joyous living. The sky to which she had once looked was now only a covering for her dead body. Sí, ese es Bela Lugosi, pero esto son unas grabaciones que tenía de otra cosa.
Y las metió medio ahí a la fuerza, pero no era para esta película esto. Y sí, estaba a 2 minutos de morir ahí. The ever beautiful flowers she had planted with her own hands became nothing more than the lost roses of her cheeks. Confused by his great loss, the old man left that home, never to return again. No entiendo nada. Y yo creo que es algo que se va a sostener en el tiempo eso, ¿eh? At the funeral of the old Estamos man, todos de acuerdo que es de cartón, unknown to ¿no? his Eso. mourners, his dead wife was watching. First his wife, then he. Tragic. Tell me something. Why was his wife buried in the ground and he sealed in a crypt? Something to do with family tradition, a superstition of some sort. Oh, Well, it's getting dark. Let's be on our way. Then, as two of his mourners left his final resting place, Era de noche, ahora es de día. Es como que están teniendo unos problemas con la continuidad bastante importantes. minutes later, the police, led by Inspector Daniel Clay, Llegaron de arrived noche. at the scene. Y ahora se hizo de noche de nuevo. The man and girl Continuista abandonó el grupo. been around yet? just left. The morgue wagon ought to be along most any time. You get their statement? El viaje es largo, Yes, we pero could. se bajaron They're del auto de pretty día scared. y llegaron, hicieron 2 Finding a metros y mess era de like noche. this ought to make anyone frightened. Have one of the boys take the guy and the girl back to town. You take charge. Okay, Inspector. What are you going to do? Look around a little. It's pretty dark out there. Once you get beyond the range of those lights, you won't be able to see your hand in front of your face. I will get one of the flashlights from the patrol car. Be careful, Clay. I'm a big boy now, Johnny. Qué largo el plano, e innecesario. ¿Por qué le habrá parecido importante mostrar cómo agarraba la linterna? ¿Espagueti seguís ahí o ya te desmayaste? Oh, it looks like a bobcat tore into them. Yeah. Say, Lieutenant, ¿Para qué tienes la linterna si no apunta? you get that Totalmente. funny odor? How could I miss it? Oh, that'll be the morgue wagon now. that's the fifth siren in the last hour. Something's happened down at the cemetery. A lot of police cars and lights. I stopped, but I didn't see anything. Oh, well, whatever it is, the morning paper will carry the whole story. ¿Qué le pasó a You seem to la still reja be del up there fondo somewhere. de madera? Maybe I am. Está I don't como... think I've ever seen you in this mood before. I guess it's because I've never been in this mood before. Something about your flight? Yeah. What happened, Jeff? Ah, este era el piloto, ¿no? I saw a flying saucer. Saucer? You mean the kind from up there? Yeah, its counterpart.
It was shaped like a huge cigar. Dan and Edith saw it too. When it passed over, the whole compartment lighted up with a De puro blinding glare. gigante. Then there was a tremendous wind that practically knocked us off our course. Well, did you report it? Yeah, radioed in immediately, and they said, we'll keep it quiet until you land. And as soon as we landed, big army brass grabbed us and made us swear to secrecy about the whole thing. Oh, it burns me up. These things have been seen for years. They're here. It's a fact. And the Estaba public ought to know sostenido con about un it. hilo, ese There me must be pareció raro. something more you can do about it. Only there isn't. Oh, but what's the use of making a fuss? But last night I saw a flying object that couldn't have possibly been from this planet. But I can't say a word. I'm muzzled by army brass. I can't even admit I saw the thing. Ah, la mierda. Ahí está de nuevo. Raro que solamente tiene sonido cuando está en plano el plato volador y el resto del tiempo no. Ahora sí. Ahora no. Qué raro. Yo creo que un poquito más de amor en la edición y... Es como muy... El sonido está muy extraño. Con un poquito más de amor en la edición creo que podía ser menos catastrófico esto. Pero claramente el que editó esta película tenía muy poca voluntad. Ese creo que es el que se supone que es Bela Lugosi, por eso se tapa la cara. Para no dejar ver que no es Bela Lugosi. Aunque Bela Lugosi tenía 80 años más o menos, y este se nota que no tiene ni 40 y que mide 2 metros. Pero se supone que es el mismo personaje. No puedo creer que resolvieron así. O sea, no lo puedo creer. ¿Por qué no le pusieron una máscara? No sé. Qué cinturita finita que tiene Vampiro, ¿no? Sounds like Kay's in trouble. Tiene las manos como But that raras, apparition ¿no? we saw had something to do with it. Come on. Las tumbas son de papel, o sea, fíjense que no, o sea, están puestas todas de frente porque apenas se ve de costado y miden 1 centímetro. O sea, son de papel las tumbas. Acá dijeron el presupuesto era bajo, bueno, vamos a hacerlo rendir. Yeah. He's messed up as bad as those two back there. Yo creo que salía Suppose más that barato saucer or whatever alquilar it was had something un to do with cementerio. this. Que Your guess as good as mine, todo Larry. ese quilombo que hicieron que quedó One espantoso. thing sure. Inspector Clay's dead. Murdered. And somebody's responsible. You're in charge now, Lieutenant. Yeah, guess I am. Calton? Yes, sir? Get back up the car and get on the radio. Tell the coroner he's got to make another trip out here. Well, how about the lab boys? Who do you think we left back up the car? Boy Scouts? Come on, Larry. ¿Cómo llegó a esa conclusión? Brillante, ¿no? Greater love hath no man than to lay down his life for another. It is always difficult to have last words over the grave of a friend. And Inspector Daniel Clay was a friend, a dear friend to me and to all of us. The bell has rung upon his great career. Vampira Now we lay him to rest. dura como A rest well un sándwich de deserved, escombro. but so premature. ¿Qué tiene que ver los ovnis con Lugosi y manitas largas? No sé, desconozco. People turning south from the freeway
were startled when they saw Me 3 flying preocupa mucho saucers que a high veces over de día, a Hollywood veces de Boulevard. noche y es como la misma escena. Entonces, como no llego a entender nunca nada. Uf, cada vez más trucho ese plato volado. A woman, startled by the sight in the sky, telephones the police. There comes a time in each man's life when he can't even believe his own eyes. Saucers seen over Hollywood. Y no entiendo quién es el que habla. Flying El relator. saucers seen over Washington, ¿Qué D.C. función cumple? O sea, está diciendo lo mismo que ya vemos, pero no entiendo. The army convoy moved into the field. Ah, pues no les comenté la sinopsis de la película. Aparentemente los platillos voladores estos transforman a la gente en zombies. No es un dato menor. O sea, esto se va a poner peor Colonel todavía. Tom Edwards, in charge of saucer field activities, was to make the greatest decision of his career. He made that decision. Colonel Edwards gave the signal to fire. Tres flaneras que están ahí volando. Esos planos robados de películas más viejas, más con otra calidad totalmente distinta. De Family de la pistolita que tenías que dispararle a los platitos que volaban. They had come, they were gone, even to the piercing eye of radar and the speeding ¿Qué es jet ese sillón de fighters. mimbre que gira? ¿Ves? Gastan la nuestra en misiles que no pegan. Quite a sight, wasn't it, sir? A sight I'd rather not be seeing. Are you worried about them, sir? Well, they must have a reason for their visits. Visits? Well, that would indicate visitors. Well, the big gun's the usual way of welcoming visitors. We haven't always fired at them. Oh? For a time, we tried to contact them by radio, but no response. Then they attacked a town. A small town, I'll admit, but nevertheless a town of people. People who died. I never heard about that, sir. Well, it was covered up by the higher echelon. Take any fire, any todo el earthquake, presupuesto lo any gastaron major en los disaster. uniformes, porque en todo Then lo wonder. demás no está. Flying saucers, Captain, are Las still a tumbas de rumor. papel, los decorados de cartón, Looks like we beat them off again, sir. los What do they fondos todos want? de Where are cartón. they from? Where are Evidentemente they going? la plata está en los uniformes, que es They, lo sir? único que está más o menos correcto. Well, this is a training maneuver, sir. We only did a little practice firing at the clouds. A Bela Lugosi ni le pagaron, que era Yeah. el único más o menos conocido ahí, I wonder what their next move will be. a no ser que le hayan pagado el funeral, ¿no? Cada vez son más truchos ese directamente está dibujado, ¿no? What will their next move be? En el libreto no invirtieron mucho, no, eso seguro que no. Your space commander Está has todo, returned todo en from la Earth. vestimenta, me parece. Los Send him in. $60,000 me parece que fueron a parar a la vestimenta. You have your report? We had to pull in here to Space Station 7 for regeneration. We're returning to the planet Earth immediately thereafter.
What progress has been made? We contacted government Claro, estos son officials. They refuse our existence. los ALF. What plan will you follow now? Plan 9. It's been absolutely impossible to Se work through parecen these Earth bastante a los creatures. humanos, ¿no? Their soul is too controlled. Plan 9. Ah, yes. Plan 9 deals with the resurrection of the dead. Long-distance electrode shot into the pineal pituitary glands of Que no recent empiecen a dead. nombrar todo el tiempo el nombre de la attempted to meet película this plan como as la yet? del otro día, Yes, la de Un Excellency. Buen Día, que creo que How dice successful Buen Día has it unas We have risen to mínimo so 30 far. veces en la We shall be película. just as successful on more. The living, they have no suspicion of your movements? We had to dispose of one policeman. However, none of those risen have been seen. At least not by anyone who still remains alive. It's too bad it must be handled this way. But it must. Those who we take from the grave will lead the way for our other operations. Yes, Excellency. Continue on. Report to me in 2 Earth days. I feared His Excellency wouldn't take our report this well. Well, had he been dealing with our own people, his reaction would have been completely different. He understands the difficulties of the Earth race. What do you think will be the next obstacle the Earth people will put in our way? Well, as long as they can think, we'll have our problems. But those whom we're using cannot think. They are the dead, brought to a simulated life by our electrode guns. You know, it's an No hay interesting puertas, thing when you todas consider cortinas. the Earth people who can think are Y so son más frightened baratas by las cortinas. those who cannot, the dead. Well, our ship should be regenerated. We better get started. ¿Eso se supone que es el planeta? ¿O es una nave tipo una nave nodriza? Una pista de aterrizaje. ¿Qué verga es esa teta que flota? La nodriza. La nodriza. Es un buen nombre para una novela tipo, no sé, Talí. I still think you ought to go in town and stay with your mother until I get back. This is our home, and nothing's going to take me from it. Besides, most men try and keep their wives from Hablan going más home raro alone. esto que los extraterrestres. That's all the point there's going to be. Now toddle off and fly your flying machine, darling. But if you see any more flying saucers, will you tell them to pick another house to buzz? Be careful. Don't worry about me. Oh, you're the only thing I do worry about. Oh, forget about the flying saucers. They're up there. But there's something in that cemetery. And that's too close for comfort. The saucers are up there, and the cemetery's out there. But I'll be locked up in there. Now, off to your wild blue yonders. You promise you'll lock your doors immediately? I promise. Besides, I'll be in bed before half an hour is gone, with your pillow beside me. My pillow? Well, I have to have something to keep me company while you're away. Sometimes in the night when it does get a little lonely, I reach over and touch it. Then it ¿Va a doesn't culiar la seem so almohada lonely anymore. o entendí mal? A crazy kid. ¿Se va a culiar con Lugosi? I do love you, darling. ¿Con el Lugosi muerto o el Lugosi encapuchado? See you Thursday. Ahora me da intriga y quiero ver la película Ed Wood. La de... You know I'm not leaving you here until you're locked safely inside. All right, darling. me olvidé el nombre, el vino ya me está pegando. Johnny Depp. Exacto, If profundo. you're Johnny especially nice, profundo. I may even Juancito lock the profundo. side door.
And be sure you keep the yard lights on. Porque aparentemente este director, o sea, en esta película, de más está decir que tiene la capacidad de dirigir una película como puedo tener yo de desmantelar una bomba de protones, ¿no? Pero aparentemente es como una constante en su filmografía de que es de cartón, el hijo de puta. Así que me intriga saber qué onda la película esa, tipo biopic. We've got 33 passengers back there that have time to be preoccupied. Flying this ¿Por qué flybird se doesn't subió del give you otro that lado al auto? opportunity. I guess you're right, Danny. Sospecho porque el auto está muy cerca del fondo de cartón y por el otro lado no podía subir. Oh, no, nothing like that. Just that I'm worried she being there alone and those strange things flying over the house and those incidents in the graveyard these past few days just got me worried. Well, maybe they haven't figured out those crazy skybirds yet, but I give you 50 to 1 odds the police have cleared up that cemetery thing by now. I hope so. If you're really that worried, Jeff, why don't you radio in and find out? Max should be on duty in the field by now. He could call Paul and relay the message to you. Hi, Edie. Hi, Silence. I haven't heard a word from this end of the plane since we left the field. I've just been giving himself and me a study in silence. You boys aren't feuding. No, Edie, nothing like that. Hey, Edie, how about you and me balling it up in Albuquerque? Albuquerque? Have you read that flight schedule, boy? What about it? We land in Albuquerque at 4 a.m. Ahí no transcurría ver Col Well, I know a friend that'll help us. Let's have the problem first. Huh, Danny? Oh, he's worried about Empezamos a divagar porque la película I es read una about verga, that ¿no? cemetery business. Pero I tried to get two kids not te to buy entregaron los near one of premios those Emmy, things. si no Get there recuerdo soon mal. enough as it is. He thought it'd be quiet and peaceful A there. lo largo de todas No las doubt about temporadas that. estuvo It's nominada, quite all creo que right, like a 56 jewel. veces Better Call Saul. I'm sorry, Jeff. That was a bad joke. No I ganó almost forgot ninguno. what I came in here for. How's the Ninguno. coffee situation? 56 That's for me. nominaciones no le dieron It sure would hurt un to think, premio. Edie. Okay, be right back. And No say, entiendo. Jeff, O sea, make es that la possible. mejor. Nah, not only she throw cold water on my Creo que mejor que Albuquerque Breaking plan, Bad. but now she's Me repeating parece que herself. superó a su How about that Albuquerque ball? I antecesor. can't resist your charm, Danny boy. Javi Twitch dice, uy, esta sí que es muy mala aposta. Yo creo que todavía no se puso lo más mala que Residents near puede the ponerse, cemetery porque paid little recordemos attention to the blast of que la thunder sinopsis dice que se and the van flash of a, lightning. But from the blast que los ovnis arose the transforman a las moving personas en figure zombies. of the dead old Voy a man. comer, sigo viendo. Bueno, buen provecho. Ahí apareció Bela Lugosi de nuevo. Que evidentemente no puede salir del personaje, ¿no? Hasta el último suspiro siendo vampiro. Ahí está. Vos dijiste que iba a culiar a Bela Lugosi. Me parece que va por ahí, ¿eh? Insisto, que sea en blanco y negro, la fotografía en blanco y negro no me parece tan detestable, ¿eh? Mac? Well, hi, Mac. Sure, I'm all Dice, right. pero no me hace reír como un I buen just día. fell asleep. Y no, bueno, un buen día es... Tell Jeff I'm all right. Okay, Igual Mac. esta creo que viene más lenta, hay que darle Thanks for tiempo, calling. ¿eh? Good night. Como al gobierno, hay que darle tiempo. Le damos 3 meses más y estamos matándonos entre nosotros para comernos, pero bueno. Hay que darle tiempo. Cuando se empiecen a transformar en zombies todos, yo creo que esto mejora un montón. Ahí está. Ahí está el Bela Lugosi tapado, que no es Bela Lugosi, mide 30 centímetros más que Bela Lugosi. La sociedad del hambre. Y sí, próximamente en fusilamiento. Y esta no entiendo, está siempre atrás de algo mirando y no habla, y mira, y no hace nada. No entiendo su función en la película. ¿Por qué de día de golpe? ¿Alguien que la avise al continuista? O sea, si alguien cobró por hacer el rol de continuista, alguien con mis impuestos cobró por ser continuista en esta película, quiero que me devuelva la plata de mis impuestos. Esa señora no puede estar cómoda con eso puesto. O sea, no tiene ese tamaño de cintura. Todos lo sabemos. Está muy forzada.
romance de Kill Bill. Cuando Uma Thurman sale de abajo de la arena. Ahí empezaron los zombies. ¿Por qué tenía un farol adentro de la tumba? Es la primera pregunta que me surge. Porque está iluminado de abajo. Nadie me explique por qué tenía un farol adentro de la tumba. Que el zombie está bastante bien, ¿no? Eso quiero destacarlo. Porque están en un cementerio donde las tumbas están hechas con papel y cartón. Y el zombie está bastante bien. O sea, he visto zombies mucho peores. Todo he hecho zombies mucho peores. Y ahora es de día de nuevo. Ni onda el zombie. Sí. Y este que se tapa la cara. No entiendo por qué forzaron meter a Bela Lugosi que se murió. O sea, ¿por qué lo metés y después tenés que taparle la cara? Ese zombie me gusta, ¿no? Yo pongo una ficha ahí con el zombie. Lo que no pongo una ficha es que de una escena de un plano para otro sea de día y de noche, pero bueno. Y ahí estaba Bela Lugosi. Y ahí no, y es de noche. No, es algo increíble, o sea. Ahí es de día. Amigo, ponete de acuerdo con el día o la noche. Si está todo hecho con el orto, de último hubieras pintado el cielo de negro, qué sé yo, no sé. Quiero poner la mía para que le hagan una colorimetría a esta película. ¿A dónde pongo? ¿A dónde pago? ¿A quién se la doy? Quiero que sepas que tuve que apretar permitir para que se vea tu mensaje, Abby. Porque pones la palabra negro y te la resaltan como usted quiere que se diga esta palabra. Es muy moralista Twitch. Y yo hablo acá de culiar Nalvino. Pero si pones escribís la palabra negro, te la resalta por si estás haciendo algún comentario racista. Yo ya quiero la secuela de Vampira, donde explique qué significa Vampira, qué significa su papel. Uy, qué tecnología, la puta madre. Turn off the electrodes quickly. They can't tell us from anyone else. Quiero destacar que los extraterrestres, controlando una invasión zombie,
It's tough to find something when you don't know what you're looking for. I don't think the lieutenant does either. Then what are we doing out here? Original. I was off duty an hour ago. Oh, don't ask me any questions. I'm just a hard hand just like you. Una descoordinación en apagarse, sí, esa fue la toma que mejor salió, hicieron What do you suppose 16. that noise was? Whatever it was, it's no more strange than the other things happening around this cemetery. Spirits like old Farmer Calder talked about. Well, maybe. The only spirits he saw tonight were those I smelled on his breath. Well, don't forget, Miss Trent claims to have seen them, too. She didn't have anything on her breath. She was hysterical. Well, true, she was frightened and in a state of shock. But don't forget that torn nightgown and the scratched feet. Yeah, I hadn't thought of that. Guess that's why you're a detective lieutenant and I'm still a uniformed cop. Sometimes it's only the breaks, Larry. Meantime, let's get... Lieutenant, did you hear that? How could we help it? It sure was strange. Know what it was? No more than you do. If it went for orders, I'd get out of here right now. It was a saucer. A flying saucer? What makes you say that? Do you remember the noise we heard the other night? We were knocked to the ground. How could I forget? Exactly. But you're not remembering that sound. There you're wrong, Lieutenant. I'm with the fact the sound is similar, but what about the blinding light? Oh, haven't you heard? And many times the saucer hasn't had a glow. Or a light of any kind, for that matter. That proves it. Creo que las What next, actuaciones es lo que Lieutenant? menos me está Oh, llamando la Lieutenant, atención. maybe this doesn't mean much, but Todo el Jamie contexto Meade está found tan a mal grave hecho that todo looks like que it's been las busted actuaciones, into. What? Where? Why, no digo que what? me parecen Come on, brillantes, man, pero out with it. We haven't got all day to wait. creo que están a Just tono. over there, beyond the crib. All right, show us the way. Look, here it is, Por Lieutenant. ahora mi personaje favorito es vampiro. It's been broken into, all right. Strange. If someone had broken in, the dirt should be piled up here somewhere. It looks like it's fallen into the grave. Larry, you'll be out of that uniform before you know it. Do we have the right to look down there, Lieutenant? Technically, no. No? Well, this spot looks familiar, though. Yeah, we shouldn't investigate any further without the permission of next of kin. Let's go get it. How? Vampira I see está what you mean. The pasable, dice. gravestone's Sí, es down la única there. que no abrió la boca todavía, ¿no? Y creo que Well, no let's habla go en down toda and la find película. out whose grave it is. No sé si How? estabas cuando By comenté going eso, down que and finding out. Are you sure you mean ella that, se Lieutenant? negaba a If I participar en una didn't mean it, película I de wouldn't have Wood, que said tenía it. una Scared? reputación de ser un desastre. Well, why do I always get hooked up Y with these empezó a tener unos spook problemas details? económicos y dijo, ya fue Monsters, todo, vamos a graves, participar en una bodies. película de Wood, All right. pero puso como cláusula que no tenía que hablar. Eso explica por qué no habla nunca y simplemente aparece. Casket's here, but nobody's in it. Can you read the name on the casket? It's too dark. Give me a flashlight. How about a match? We sure could try it. Let me have them. Okay. It's Inspector Clay's grave. But he ain't in it. But meanwhile, at the Pentagon, in Washington, D.C., Otra vez el locutor este que no entiendo la función de cómo. Right, G2. Come in. Yes, of course. I'll keep in touch. Come in, Colonel Edwards. Close the door. At ease, Colonel. Thank you, sir. Sit down. I understand, Colonel, you've been on tap for many of our saucer attacks. I'm in charge of field operations, sir. You believe there are such things as flying saucers, Colonel? Yes, sir. You've seen them? Yes, sir. You realize there's a government directive stating that there is no such thing as a flying saucer? Yes, sir. You stand by your statement that you've seen Hay flying una saucers? directiva de gobierno que Well, dice que no existen los platillos voladores. Yes, sir. This could mean a court-martial admitting this against Rari, direct ¿no? orders. General Roberts, may I speak freely? You may. How could I hope to hold down my command if I didn't believe in what I saw and shot at? I like you, Colonel. Thank you, sir.
There are flying saucers. There's no doubt they are in our skies. They've been there for some time. What are we going to do about them? Who knows? Then they really are there. I thought you were convinced of that. I am. We've had contact with them. Contact? How? Radio. They speak our language? Well, not quite. We've received messages from their spaceships. For a while, it came in hay as just como a lot of elementos, jumbled acordes, noise. And now, el globo terráqueo, hay well, una since they navecita first tried atrás, contact with us los by radio, cuadros ahí we've developed a del language espacio. computer. Hay como una, A por machine that momentos breaks down any language to pareciera our que own. están General, trabajando bien, what's que this están all got to do que hay with una me? intención Well, you've been artística. in charge of saucer field activity for Pero a me long parece que la while. cagan mucho I think it's about time you heard these con los recordings. planos de You exterior. mind? Mind? De exterior que se nota que I'm es un anxious. estudio igual, ¿no? Porque el fondo es un cartón. O sea, es toda una película hecha dentro de un estudio, obviamente. Pero me parece que hay planos a donde le ponen más onda. Acá hay elementos. Pero no entiendo por qué en el cementerio las tumbas están hechas con cartón y con papel. Pero bueno. Acá esta escena está bastante bien. De luz, de arte. Since the beginning of your time, we have been far beyond your planet. It has taken you centuries to even grasp what we developed eons of your years ago. Do you still believe it impossible we exist? You didn't actually think you were the only inhabited planet in the universe. Pico, hablan mejor que How can any race be so stupid? los terrícolas. Permit me to set your mind at ease. We do not want to conquer your planet, only save it. We could have destroyed it long ago if that had been our aim. Our principal purpose is Si fuera en friendly. Argentina los votan I a los admit extraterrestres. we've had to take certain means which you might refer to as criminal. But that is because of your big Sí, guns los planos which que onda no me destroyed some parecen of tan our malos. representatives. If you persist in denying us our language, No hay nada jugado, no then sé we si must notás only que son todos accept planos that you do prácticamente not todos want us fijos. on friendly terms. We Hay then muy have poco no movimiento de alternative cámara y but cuando hay destroy movimiento de you cámara es before recontra you destroy desprolijo. us. Por ejemplo, no With your sé, ancient los juvenile platos voladores, minds, los you aviones. have developed Cuando explosive mueve la too cámara la fast for your caga. minds to No hay conceive ningún what you were tipo de doing. destreza de movimiento. You are on the verge of Cuando destroying the está entire así, universe. plano y contraplano, We are a part of that está bastante universe. correcto. This El is problema es el our last. montaje. Que están pegados como el orto los planos. Que te That's the pasa de end of una that escena a otra que no se Atmospheric entiende conditions porque in está outer mal la space often continuidad de interfere día with y noche transmitting. también. How many of these recordings do you have, General? Digamos que no se la Even juega dozen mucho up con los to now. planos, son todos This was planos the fijos. last one. We received it over a month ago. Están You think they correctos, mean pero business? es un We embole. can't afford to take any chances. Come over here. You ever been to Hollywood? Oh, a couple of times, a few years ago. You're going to be there in the morning. No, él se Just mueve a y few es minutes from medio Hollywood, in the desprolijo. town of San Yo creo que se queda Fernando, quieto porque no estaría reports have saliendo come muy in bien los of movimientos. saucers flying so low the exhaust knocked people to the ground. There have even been stated claims of saucer landings. El tema es que yo creo que, por ejemplo, ahí, Carlson will para mí replace la you while movió you're la out cámara there. porque, bueno, hacía mucho que You're no the la best movía man for y the se job vio of en attempting to la contact necesidad de moverla, pero Find no them, sirvió Colonel. para nada. O sea, la See movió what para in adelante hell y it is they volvieron a la want. misma posición. All right, sir. O sea, no, como que no está muy pensado el movimiento, no acompaña el movimiento. These are confidential reports, Colonel. Read them over carefully on the plane. Turn them over to intelligence when you get to Los Angeles. They'll have further orders for disposition. Yes, sir. Colonel Edwards? Montaje y continuidad Yes, marzo, sir. pero segurísimo. Good luck. Thank you, sir. Ahí como que se acercó un poquito. ¿Y para qué? Si no cuenta nada, no pasaba nada más cerca. O sea, como que por el momento la mueve para decir, bueno, hace mucho que estoy quieto, me duele la espalda, me acerco un poquito, pero... ¿Cuántas cortinas que hay We en are todos ready to lados? report, Excellency. En You are los many days late. extraterrestres, It en was los unavoidable. terrícolas, hay mucha We tried cortina. to transmit via televisor, La mitad del but presupuesto se fue atmospheric en conditions cortinas, made me transmission parece. impossible. Cortina y vestuario. Transmitted as soon as conditions permitted. I thought time was of the essence. Suspicion has fallen upon our movements. Our ships have been viewed near the point of operations. And what has this added time gained, Euros?
we have successfully risen 3 of the dead ones. Permit me to see one. Bring in the big one. Use your small electrode gun. I have taken 2 ships from your command. Pasó de un plano que era igual a este, pero that will leave only movido un my ship. poquito para el costado. It is necessary that you Bueno, ahí continue se le your movió el mission trípode, alone. no sé qué hizo, pateó el trípode. I have need of your other ships elsewhere, even though you have risen 3 Y los of únicos the planos que Earth's más o dead. menos también es cuando The plan hace esto, is tipo un far plano from fijo, un plano successful, medio, and primer you, plano. Eros, must prove it an operational Pero ya success después es como before more siempre lo time, mismo. energy, ships, and your countrymen may be spent on it. Como que no se la juega con nada, va a lo seguro. Not everything. You do not have the live Earth people. Se tropezó, sí, para mí se llevó puesto el trípode. El tema es que en montaje lo dejaron, ¿no? You reported that no your usaron otro plan. ship was viewed at the scene of your present operations. That is correct. They have been viewed many times. Pablo dice, but ¿quién not at the eligió scene esta of película tan operations. de mierda? Y bueno, hacete Something cargo. must be done about that. Ahora todo yo no la elegí, yo no la elegí. Stop him, Tanner. He's close enough. Turn off your electrode gun. No! Está diciendo camarógrafo. No! Stop him, Tanner! I can't get it, it's jammed! Stop him, you fool! Drop the gun to the floor, Tanner. The metal will break contact. That was too close. Yes. Bring the giant here that I Ese may tiene menos get a ganas de better look at actuar. Yo insisto que el zombie para mí está bastante bien. Yes, she's a fine Así como está, le specimen. pones una urna Are they all adelante y this te lo powerful botan on bien, planet seguro. Earth? This one is an exception, Excellency. What are the other 2 like? One is a woman, the other an old man. An old man, you say? Yes, Excellency. This gives me a Podemos que plan. los 3 zombies Put son the el big one gordo away. este, Bela Lugosi Pick up your electrode y gun. la vampira. Make sure it's nomás. in working order before pointing it at him. Whatever made it jam seems to have been cleared by the fall. Take him back to the ship. The old one must be sacrificed. Re-land on Earth. Send the old one to enter a dwelling. Then cut the electrokinetic and turn on your ship's decomposure ray. The result will astound those watching. Astound them enough to delay their intention until you have gained your other recruits from the cemetery. Yes, Excellency. It'll be done. Report to me when this has been accomplished. Eros, the Earth people are getting closer to that which we fear. Since they will not listen or respect our existence, they cannot help but believe our powers when they see their own dead walking round again, brought about by our advancement and such things. As soon as you have enough of the dead recruits, march them on the capitals of the earth. Let nothing stand in your way. Their own dead will be used to make them accept our existence and believe in that fact. O sea, están reviviendo muertos para que crean en los extraterrestres. O sea, les molesta que los terrícolas no crean en los extraterrestres, entonces lo que hacen para que crean en los extraterrestres es revivir muertos. Bueno, sí, es un plan brillante y tiene mucha lógica. Uno revive un muerto y automáticamente dice, hay vida en otros planetas. Esa reja me perturba. No entiendo qué le pasó a esa madera, porque está toda torcida. This is Colonel Edwards from Washington, D.C. Good evening, Colonel. Hello, Colonel. Colonel would like to ask you a few questions. Questions? What about, Colonel? May I, sit down? Oh, I'm sorry. Please do. I want to ask you about your strange experience the other night when you saw the flying saucer.
After that, the police brought me home. I hope I never see such a sight again. Well, after your description, I don't think I'd want to see it either. One thing more. After you were forced to the ground by that blast of wind, was it a hot or cold blast? It's kind of hard to explain. It wasn't hot, wasn't cold. It was just a terrific force. We couldn't get off the ground. The light blinded me so badly, I couldn't see a thing. We could only feel the pressure of the wind until it was gone. When the glare left us, we could see a glowing ball disappearing off in the distance. Which way? Toward the cemetery. Me destrozan las tumbas de papel, de cartón. This is the most fantastic story I've ever heard. And every word of it's true, too. That's the fantastic part of it. Colonel, we found a lot of suspicious things out in that cemetery. But then again, didn't find anything to base a fact or suspicion on. Hey, you hear anything? You see anything out there, Kelton? Too dark, Lieutenant. Mierda, ese sonido. Parece mezcla de pájaro con sapo. Something started stinking awful bad. There's something out there. Con una sábana negra. No, me da miedo. Me pregunto si necesita que le cambie el pañal o algo. Las rejas esas me perturban muchísimo. A la mierda, Bela Lugosi. O el doble de Bela Lugosi. What do you make of that? Te escucha poco. Didn't look that way a minute ago. No toqué nada. What about your man? Oh, the excitement I forgot all about, Kelton. Hola. ¿Se sigue escuchando poco? O puede ser que no esté hablando mucho, porque estoy anonadado con el tamaño de verga que estamos mirando. Did you see that thing? Did you get it? We got it. What was it? It didn't fall. I fired every bullet I had. Está full la peli. So did I. Ah, sí, cuando hay música. Las partes musicales están. Pero es porque la película está editada con el orto. It's all they're running now. Como el recital de la renga. A mí me parece que vos quedaste medio sordo después de recitar. Pero baja un poquito la película de uno. Ahí bajé un poquito. No, el tema es que cuando tienen música, la música la ponen muy alto, pero es la película que está mezclada con el orto. Not a long lease, I hope. I see what you mean. But you know, I can't help but feel the answer's out here somewhere. Is the girl safe? Mrs. Trent, you better stay with the car. Stay here alone? Not on your life. Modern women. Yeah, they've been that way all down through the ages, especially in a spot like this. Cal. Yes, sir. Stay with Mrs. Trent. All right, Lieutenant. Now, you stay close to the officer, honey. I'd feel safer with you. No, sí. Now, the lieutenant knows best. Fíjense que no se preocuparon por las escenas, la continuidad de si es día o noche. Imagínate la bola que le van a dar a la mezcla de sonido, ¿no? You have a gun? Gracias que tiene música. No. You know how to use one? After 4 years in the Marine Corps? Here.
You think we'll need these? Hay uno del elenco que es un luchador. Un luchador que era amigo de Ed Wood. Yo supongo que ese es el piloto, ¿no? Que es el más grandote. No me voy a tomar el laburo de googlear, ver una foto, a ver cuál es de todo el elenco. Asumamos que es ese que es el más grandote. Lindo comentario sobre las mujeres. No, sí, está Well, there's only one answer to that, Mr. Trent. deconstruidísimo. We'll know when we find it. Ed Wood. Inspector Clay's grade right over here. Is that the one you told me was broken into? Yes. Me destroza el fondo, o sea, que no se hayan un arbolito más, meteme, un color, algo que me haga la ilusión de que estás en un cementerio y no en un estudio con un cartón negro de fondo. Looks to me like someone had broken out instead of in. I figured that, but that's impossible. No, veo que se sumó más gente. Some things just can't happen. Les cuento que estamos viendo Plan 9 del espacio exterior. Se llama la película del 56 de Ed Wood. Un director que es considerado de los peores de la historia y que tiene muy poco buen gusto y muy poca destreza a la hora de dirigir. Lo cual, viendo esta película, creo que es una crítica que no se aleja mucho de la realidad. Pero bueno, esta película durante mucho tiempo se consideró que era la peor de la historia del cine. En algún momento The Room la destronó. Por ahora, Pablo, que vio The Room el otro día conmigo. Por ahora, ¿cuál es peor, esta o The Room? Yo creo que esta por afán. The Room por lo menos cada 3 minutos alguien cogía y por lo menos te mantenía atento. Los Alf tienen puertas corredizas. Sí, aparentemente en el espacio exterior hay mucha cortina y puerta corrediza de cartón. Hablando de Alf, ya que lo mencionaste, la semana que viene, o sea, esta semana vamos a ver lo que para mí es la peor película argentina. Real. Pero la semana que viene vamos a ver otra película argentina que es la versión argentina de Alf. Ya vimos la versión argentina de T con Olmedo, Porcel y Monguito. La semana que viene la tengo que encontrar. Vamos a ver la versión argentina de Alf. Pablo dice, más mala que esta no hay, mala y aburrida. Esta le falta un pedazo de ritmo. Quizás lo divertido que tiene es encontrar los errores, porque básicamente en todos los planos algún error hay. Creo que la diversión va más por ese lado, de descubrir cuántas veces le pifian así de día, así de noche, y ese tipo de cosas. O descubrir lo berreta de los decorados. Never heard metal sound like that before. What do you see? Only my reflection. Must be some kind of one-way glass. I wonder how you get into this thing. I'm not sure I want to find out. Me gusta ahora hacen ruido las puertas. Antes no. Y era la misma puerta. El que hizo el sonido de esta película le puso realmente muy poca volumen. Igual, no seamos tan duros. Yo celebro que en 1956 haya gente intentando hacer ciencia ficción. Claro que en la misma época se hicieron películas de ciencia ficción muchísimo mejores. Celebro que se intente hacer el género con tan pocos recursos.
Che, puede ser que se te escucha más bajo que otras veces. No sé, se habrá movido el micrófono, pero... O sea, no da más de volumen. O sea, estoy al mayor volumen que les puedo ofrecer. Lo único que puedo hacer es bajar el volumen de la película. Pero no puedo subir más mi volumen. Well, wouldn't it be better to kill a few now than, with their meddling, permit them to destroy the entire universe? Hola, 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 hola. Of course. ¿Se escucha ahí? But those are not my words. No, bajo Those un poco are la the peli. words of the ruler. You two stay right where you're at. Les falta grasa del espacio, dice Pablo, a las puertas. Sí, hacen un quilombo. We will do as you command. For the moment. No for the moment about it. You just do as I tell you. No, ahí me puse el volumen más alto yo en los auriculares, así me obligo yo a gritar. You do not need guns. Quizás estoy hablando bajo yo, porque tengo el volumen bajo, entonces hablo bajito. Pero ahí me lo puse más alto, así me obligo a hablar más alto. True, they would be effective upon us. If you were to have the opportunity to use them. Mister, if you don't get away from that control board, I'll show you just how effective they can be. Voy a hacer algo que puede ser un alivio o algo tremendamente malo. Me voy a fijar cuánto tiempo queda de película. Those you left at the vehicle. If you've done anything to Paula... Take it easy, Mr. Trent. Oh, I assure you no harm has come to her. 15 minutos quedan, ya casi estamos. Next time you try that, I won't aim at the board. You're a headstrong young man. Dudo que se ponga buena, ¿no? Faltando 15 minutos, ¿qué carajo tiene que pasar para que se ponga buena? Aparte, ya sabemos que un final más épico que el de Un Buen Día no vamos a encontrar jamás en toda la cinematografía mundial. Más épico que el final de Un Buen Día creo que no hay nada. She's only fainted. You fiend. I? A fiend? I am a soldier of our planet. I? A fiend? We did not come here as enemies. We came only with friendly intentions, to talk, to ask your aid. Our aid? Yes. Your aid for the whole universe. But your governments of Earth refused even to accept our existence. Even though you've seen us, heard our messages, you still refuse to accept us. Haces bien en tenerle fe a la de la playa. You want to contact the governments of our Earth? Because of death. Because all you of Earth are idiots. Now, you just hold on, Buster. No, you hold on. First was your firecracker, a harmless explosive. Then your hand grenade. They began to kill your own people a few at a time. Then the bomb. Then a larger bomb. Many people are killed at one time. Then your scientists stumbled upon ya que esto no se entiende la mierda, voy a decir algo que se me acaba de ocurrir que podría hacer. Visto y considerando que desapareció una señal tan linda y noble como lo fue ISAT. Quizás dentro de poco podemos hacer un homenaje a ISAT y mirar. Es un montón lo que voy a decir. No sé si lo voy a cumplir. Pero mirar las 3 películas de ISAT que más veces vi y que más me gustaron. The solar is a way to explode the actual particles of sunlight. But that's impossible. Son buenas, no son como estas porongas, ¿no? Son buenas películas, sacando una de las 3. Hay 2 que son muy buenas películas. Quizás se podría hacer un homenaje a ISAT y mirarlas. Yet you can explode one. A ray of sunlight is made up of many atoms. So what if we do Pablo dice, ¿se viene un petardo? ¿Quién le va a hacer un petardo a quién? You see? Your stupid minds. Stupid. That's all I'm taking from you. Get back here, you fool! Let him finish. El sonido, qué raro.
It's because of men like you that all must be destroyed. Headstrong, violent, no use of the mind God gave you. You talk of God? You also think it impossible that we A veces yo no sé de qué hablas, pero si no son torturas como esta. You, who wear the uniform of your country, you see. ISAT es una señal de cable que pasaba grandes películas cuando yo era un niño. Y ahí conocí películas muy retorcidas, muy enfermas, que agradezco haberlas visto de chico. Quizás si no las hubiera visto, hoy sería muy distinto a lo que soy. Seguramente mejor. Pablo dice, escribo algo y sale a los 2 minutos. No sé, está programado, o sea, yo creo que sale al toque, pero queda en pantalla unos 30 segundos. Pelis como cuáles, dice Abby. Pelis como Trainspotting y Gummo, que son las dos que más veces vi. Y la tercera es de otro palo totalmente distinto, que es una pavada, una comedia muy boluda, que se llama Basketball. Pero son las 3 películas que más veces vi en ISAT y que más me gustaron y que más recuerdo. Explode the sunlight here, gentlemen. You explode the universe. Explode the sunlight here, and a chain reaction will occur direct to the sun itself, and to all the planets that sunlight touches. To every planet in the universe. This is why you must be stopped. This is why any means must be used to stop you. In a friendly manner, or as it seems, you want it. He's mad. Mad? Is it mad that you destroy other people to save yourselves? You have done this. Is it mad that one country must destroy another to save themselves? You have also done this. How then is it mad that one planet must destroy another who threatens the very existence? That's enough! Están como bajando algún tipo de data antibélica, ¿no? Not for fighting man's battle. Life is not so expansive on my planet. We don't cling to it like you do. Bueno, los extraterrestres son feministas. Hemos llegado a esa conclusión. El feminismo surgió de los extraterrestres de esta película. Abby dice, Transpotting siempre la tuve en pendientes. Pablo dice, güey, si se termina acá no pasa nada, ¿no? Yo creo que si se terminaba a los 3 minutos que arrancó tampoco pasaba nada. Pero ahora te quedás hasta el final. Rompiste tanto los huevos que ahora te quedás hasta el final. Faltan 5 minutos. Y aparte ahí apareció Vampira, así que cada vez que aparece Vampira la película levanta. What? It was Clay, all right. Only not like we remembered him. Well, his grave was busted into, wasn't it? Next, you'll tell me you saw skeletons. We did, earlier. Now I know you're off your rocker. All of us saw it. The lieutenant, the colonel, no puede ser cómodo, no puede ser cómodo jamás es que le aprieten así la cintura. Mrs. gone. I was left here to guard her. But Clay showed up and put me out of the running. And the second time tonight, and I'm getting darn tired of it. Which way were they going? Off that way. Come on! And then one day it could all be gone. One big puff of smoke and ball of fire. All that out there. The stars, the planets. ¿Por qué una ventana se ve el cielo y la otra se ve negro? You two had better come along with us. O sea, se nota que es de cartón, se nota tipo cómo está pegado el papel, el empapelado. So it seems you think you have the upper hand. Muy precaria la nave espacial. Look out that window. Los extraterrestres creo que venían de Virrey del Pino. Jeff. ¿Por qué es de día y de noche? No entiendo, el cielo ahí es de día, la ventana, y después es de noche. O sea, no era tan difícil.
Ahora cuando termina brevemente saquemos las conclusiones de qué carajo es lo que acabamos de ver. Look there. It's Clay, all right. Vayan pensando. Personaje preferido. Get your gun ready. From all I've seen tonight, Peor guns won't do any personaje. good. Clay is dead, and we buried him. How are we going to kill somebody that's already dead? Peor aspecto de la And película yet there he stands. y mejor aspecto de la That other one película. earlier, Vayan I pensando emptied esas a full 4 clip categorías. into. I'm seeing it. That's the only reason I'm listening to you. Look, I've got an idea. ¿Ya probaste, Heard him or chiquito? not, we've got to try something. I'm going to sneak up behind him and whop him over the head. That ought to make a move. Follow me. Even when Clay was alive, he couldn't run fast enough to catch me. So when he does, you grab Mrs. Trent and run like lightning in the opposite direction. Oh, you think it'll work? ¿Cómo coge a la señora Trent así de una? Sin preguntarle a la señora Trent si quiere que la cojan. Qué machirules son los policías, Con ese palito de telgopor lo desmayó al terrible rinoceronte ese. Oh, I'll be all right. Take care of the others. Your men have felled the big one. This could only happen because the electrode ray is off. He'll walk again when I turn it on. Hold it. Right there. Suppose the lieutenant and the others are in that thing. Well, supposing there are Martians or something in there. Marcianos, ¿en algún momento se corroboró que venían de Marte? Let's go. Open up in there. Qué buena película Mars Attack. Mars Attack debe haber tenido algo que ver con esto. Get that door open. Colonel, I wouldn't know one switch from another. Hold on to him, Eros. I'll have the ship in the air in a minute. A la mierda. Get out of here, Jeff. The ship's on fire. Se picó, se picó. Uf, el efecto de la nave prendida a fuego. I wonder if that's the last we'll see of them. Perhaps. But sooner or later, there'll be others. Look! Have they caught that woman? ¿Ese era grandote? Tenía huesos muy chiquitos y muy similares a los bebés Lalubosi, si era grandote. With the ship and the ray gun gone, they have no control. We gotta hand it to them, though. They're far ahead of us. ¿Dónde está Vampira? A todo esto. Vampira es la única que no murió todavía. My friend, you have seen this incident A la mierda. based on sworn testimony. Can you prove that it didn't happen? Perhaps on your way home, someone will pass you in the dark, and you will never know it, for they will be from outer space. Many scientists believe that another world is watching us this moment. We once laughed at the horseless carriage, the airplane, the telephone, the electric light, vitamins, radio, and even television.
And now some of us laugh at outer space. God help us in the future. Desconcertado es poco. Vampira como vampira. ¿Cómo se llamará vampira, no? ¿Cuál será su nombre? Su nombre real. Bueno, Abby dice al fin. Bueno, nos embarcamos en una misión como mínimo difícil. Para concluir con esto, bueno, hagamos un breve repaso por algunos puntos. Chau, ya nos podemos ir. No, ahora quédense a bancarse los trapos 3 minutos más y saquemos nuestras conclusiones. Digamos, mejor personaje. Muy entretenida, dice, hijo de puta. Mejor personaje para mí, vampira. Años luz de los demás. No sé ustedes, ¿qué opinan? Categoría mejor personaje. ¿Se lo damos a vampira? ¿Coinciden? ¿O nos agarramos las trompadas? Abby dice el zombie gordo. El zombitote. Para mí vampira. Para Abby el zombie. Pablo que está ahí, ¿cuál? Hubo gente que en un momento entró, después abandonó el barco. Fueron entrando y saliendo, ¿no? Ah, bueno, ahí pintó Wikipedia. Pablo, Wikipedia full. Mayla Nurmi. Qué buen nombre. Fue una actriz estadounidense creadora de personajes de la década de 50, vampira. Mira vos. Bueno, ahí sabemos cómo se llama. Mayla Nurmi. Cuando tenga un hijo le voy a poner Mayla Nurmi. Bueno, ganó vampira, porque Pablo elige vampira, yo vampira, Abby al zombie gordo. Así que 2-1. Peor personaje. Para mí el peor personaje por afano es Bela Lugosi, muerto, que lo reemplazaron con uno que se tapaba la cara, para que no veamos que no era Bela Lugosi. Para mí el peor personaje es el de Bela Lugosi. Aguanten, dice. Pero si estamos leyendo en vivo y en directo, Pablo. El viejo tapado, dice Abby. 2 puntos para Bela Lugosi como peor personaje. Pablo, peor personaje. Igual ya ganó Bela Lugosi, pues somos 2. Bueno, los 3. El falso Bela Lugosi, listo. Los 3 coincidimos. Peor aspecto de la película. Para mí, el peor aspecto de la película, por afano, es la continuidad. Muy molesto que se haga de noche y de día aleatoriamente de un plano a otro. Ni siquiera de una escena a otra. Abby coincide, la continuidad. Pablo, peor aspecto de la película. Mirá que hay para elegir, ¿eh? Tenés de todo. Las actuaciones, la cámara, la dirección. Pablo insiste en que llegan tarde sus mensajes, pero pareciera que los estoy leyendo en el momento. Pero... Y los saltos de cámara, también dice Abby. Pero bueno, por ahora 2 votos para la continuidad. No sé, Pablo, ¿qué opina? ¿Qué es lo peor? Los efectos especiales también rankean fuerte. Realmente son muy malos. Las explosiones, los platos voladores. Es como que está todo re polémico. Bueno, Pablo también coincide, la discontinuidad. Bien, es una buena manera de decirlo. Bueno, por ahora bastante parejo todo. Los personajes, la ventana de cartón. Sí, bueno, si vamos a nombrar todo lo que está mal,
tenemos para hacer un video de 6 horas. Pero bueno, vamos a los puntos fuertes de la película. ¿Qué es lo que les gustó de la película? Bueno, Pablo no puede salir de ahí. Él está preocupado porque llegan tarde sus mensajes, pero a nosotros creo que nos están llegando más o menos bien. Lo mejor de la película, dice Abby, es que es en blanco y negro. No sé si es un mérito eso. Bueno, es polémico. Básicamente porque en esa época no existía el cine a color. Así que no les quedaba otra. No es que fue una búsqueda. Así que creo que no cuenta eso como aspecto positivo, que es en blanco y negro, no cuenta. O sea, no tenías otra opción. La vestimenta, dice Pablo. Es un buen punto. Los vestuarios estaban bien. Los vestuarios estaban bien. Eh, sí, yo dos cosas destaco de la película. Los vestuarios y que solamente dura 70 minutos. Eso también me parece un punto a favor. Avi dice, está difícil, está bueno, dale, tirá ahí. Tirá una así nos vamos con lo ganado. Que es corta. Bueno, listo, entonces ganó. Eh, lo mejor de la película es que solamente dura 70 minutos. Bueno, bueno, fue un montón esto. Hasta acá vamos a intentar a ver si lo puedo subir a YouTube. Si no lo puedo subir a YouTube, creo que el mundo no se va a perder de mucho tampoco. Pero bueno, esta semana los diálogos para atrás. Sí, sí. El guión está entre las peores cosas también, ¿eh? Avi dice, hoy no me quedo para el reír. No, tampoco lo voy a hacer. Porque tengo que quedarme ahí charlando un ratito. Y ayer, por ejemplo, charlamos un montón y no me siguió ni uno de todos esos. Así que hoy no hacemos reír. Pero bueno, destaco que esta semana quizás sucedan más cosas, pero lo que va a suceder seguro es que vamos a ver lo que para mí es la peor película argentina. Es realmente una atrocidad. Y ahí sí hay polémica, porque esa película sí fue financiada por el Inca. Pero bueno, ahí hay una polémica detrás, un caso de corrupción que viene arrastrando otro caso de corrupción y es siempre la misma persona. Así que no generalicemos que eso no es algo que pase en el Inca todo el tiempo. Pero bueno, con esta cara rota, sí. Pero así que esta semana va a pasar eso. Y la semana que viene vamos a buscar para ver. Claro, esto de mirar películas no es lo que hago siempre. Pero bueno, está divertido, así que lo incorporé. Pero en general hay como alguna temática. Ayer, por ejemplo, un video más cortito donde les conté sobre el día que mi vieja se hizo viral en YouTube. O sea, como que voy alternando. Pero bueno, la semana que viene vamos a buscar y ver la versión argentina de Alf. Pablo quiere ver El mundo está loco, loco. Esa está buena también. Pero bueno, la vamos a hacer también algún día, un poco más adelante. Pero esta semana viene la peor película argentina. La semana que viene el Alf argentino. Y intentaré meter alguna de estas que se me ocurrió hoy. Pablo dice, la veo una vez al año. Sos fan de la película esa entonces. Se me ocurrió esto de hacerle un pequeño homenaje a Isat, así que podríamos hacer 3 semanas, 3 películas, una película por semana, de esas 3 que para mí son las 3 películas que más me gustaron de esa mítica señal llamada Isat. Pero bueno, hasta acá el video de hoy. Gracias a los que se fumaron toda esta película. Gracias también a los que pasaron un ratito, vieron que era una garcha y se fueron. Y bueno, si esto se puede subir a YouTube y lo están viendo en YouTube, nada, si les gusta el contenido, cafecito va a parar siempre a mi próxima peli. Todo esto hago películas, no es esto lo que suelo hacer, esto es nuevo, pero hago películas, así que si quieren tirar un cafecito se usa en las próximas pelis.
Acá mi Instagram de películas, acá mi Instagram personal, acá mi página web donde pueden ver todas mis pelis gratis, y Twitch, que es donde me están viendo en este momento. Así que bueno, y Pablo recomienda también Top Secret. También, gran película. Así que bueno, vamos a empezar a hacer. Dicen que está bueno generar como costumbres en esto de Twitch, como horarios, que me está costando respetarlos, porque básicamente prendo cuando puedo. Pero bueno, generar ese tipo de hábitos, costumbres, así que tomemos como hábito de mínima ver una película entera por semana. Eso lo podemos llegar a tomar como hábito. Así que nada, gracias a los que llegaron hasta acá. Y nos vemos pronto cuando vuelva a aprender y vemos con qué nos encontramos. Así que nada, el hábito de la tortura, exactamente. Bueno, hasta luego, terrícolas.